Mi hijo estaba sentado allí, sonriendo de oreja a oreja como si acabara de ganar la lotería, mientras el abogado leía el testamento de mi exesposa. Me miró con pura lástima, del tipo que se reserva para un perro callejero, al que estás a punto de echar a la lluvia. «No vas a recibir nada, papá», susurró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, ni un solo centavo. «Vuelve a tu casa alquilada». Tenía razón sobre el alquiler. Tenía razón en que, sobre el papel, yo era simplemente el exmarido arruinado. Pero estaba equivocado sobre quién estaba realmente al mando. Porque cuando el abogado leyó la siguiente frase, la sonrisa de mi hijo desapareció más rápido que su historial crediticio. Mi nombre es Héctor Villalobos. Tengo 68 años, y esta es la historia de cómo le enseñé a mi hijo ingrato que el hombre que construye el puente es el único que sabe cómo volarlo. Si alguna vez has sido subestimado por tu propia familia, dale me gusta a este video y suscríbete. Déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. La lluvia en el cementerio estaba fría, pero no tanto como la mirada que me dio mi hijo Julián cuando intenté acercarme al ataúd. Se interpuso en mi camino bloqueándome el paso. «La primera fila es para la familia, Héctor», dijo. No me llamó papá. No me había llamado papá en 5 años. No desde que decidió que un ingeniero retirado que vivía en un apartamento pequeño no era lo suficientemente bueno para su imagen de ejecutivo de marketing en ascenso. Señaló con una mano enguantada hacia la parte trasera de la multitud, pasando a los socios comerciales, pasando a los primos lejanos, pasando a la gente que solo conocía a Elena por su dinero. «Puedes quedarte allá atrás junto a la puerta», dijo Julián. «Trata de no avergonzarnos. Valeria está transmitiendo esto en vivo para sus seguidores». Miré a Valeria, mi nuera. Estaba de pie junto a la tumba sosteniendo un paraguas de encaje negro en una mano y su teléfono en la otra. Estaba posando. De hecho, estaba posando sensualmente ante la tumba abierta de mi exesposa, revisando sus ángulos, asegurándose de que su rímel a prueba de agua fuera perfectamente trágico. No discutí, no hice una escena, solo asentí y caminé hacia atrás. Me paré bajo un viejo roble viendo cómo enterraban a la mujer que había amado durante 40 años. Elena y yo nos habíamos divorciado hace 10 años. Pero no fue porque dejáramos de amarnos, fue por negocios. Fue un movimiento estratégico para proteger sus activos de una demanda que amenazaba con hundir su imperio. Nos mantuvimos divorciados en papel porque era más seguro. Vivíamos separados porque mantenía las apariencias. Pero cada domingo ella venía a mi pequeño apartamento a tomar café. Cada decisión importante que tomaba, la consultaba conmigo primero. Julián no sabía eso. Él solo veía la superficie. Solo veía a una madre que era una magnate inmobiliaria con millones y a un padre que conducía una camioneta de 10 años. El servicio terminó. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Valeria caminó hacia mí. Sus tacones se hundían en el pasto mojado. No parecía triste, parecía impaciente. Sacó un sobre color crema de su bolso de diseñador y lo empujó contra mi pecho. «Esto es para ti, Héctor», dijo. Lo tomé. Se sentía pesado. Pensé que tal vez era una carta de Elena, un último adiós que les había confiado. Lo abrí allí mismo bajo la lluvia. No era una carta. Era un aviso legal. Un aviso para desalojar. Una orden de desalojo. Leí las palabras. Por la presente se le requiere desocupar las instalaciones ubicadas en la calle del Roble, número 42, dentro de 72 horas. Levanté la vista. Julián estaba de pie junto a su esposa. Una sonrisa burlona jugaba en sus labios. «El apartamento pertenece a la herencia ahora, papá», dijo Julián, «y como único heredero, he decidido liquidar el activo. Tienes 3 días. 3 días. Miré las llaves de la casa en mi bolsillo. Elena había comprado ese pequeño edificio de apartamentos hace años bajo una empresa fantasma. Me dejaba vivir allí sin pagar alquiler. Era nuestro lugar de encuentro.
¿Me estás desalojando en un funeral? Pregunté. Mi voz estaba calmada. Me sorprendió incluso a mí. Solo estamos arrancando la curita, intervino Valeria. Además, ese apartamento está en una ubicación privilegiada. Podemos venderlo y sacarle al menos $500,000. ¿Entiendes de negocios, verdad, Héctor? Oh, espera. No, no entiendes. Por eso eres el pobre. Se rió. Un sonido corto y cruel. Julián puso una mano en mi hombro. No fue afectuoso. Fue pesado. No hagas esto difícil, papá. Mamá se ha ido. Su caridad murió con ella. Tienes 3 días para sacar tu basura. Si no te has ido para el viernes, llamaré a la policía. Y papá, no te molestes en venir a la lectura del testamento mañana. Solo será vergonzoso para ti. Me dio 2 palmaditas en el hombro. Luego se dio la vuelta. Vamos, mi amor, le dijo a Valeria. Tenemos una reservación para cenar. Los vi alejarse. Caminaban con la arrogancia de las personas que creían ser dueñas del mundo. Se subieron al auto deportivo arrendado de Julián y se alejaron salpicando lodo en mis zapatos. Me quedé allí solo en el cementerio. Miré la orden de desalojo de nuevo. Luego miré la lápida de Elena. Saqué mi teléfono del bolsillo. Era un modelo viejo con la pantalla rota, exactamente el tipo de teléfono que tendría un anciano pobre. Marqué un número de memoria. Licenciado Ramírez, dije. La voz al otro lado fue aguda e inmediata. Héctor. Asumo que hicieron su movimiento. Lo hicieron, respondí. Me entregaron una orden de desalojo al pie de la tumba. Hubo un silencio en la línea. Luego, una risa baja y fría. Clásico de Julián, dijo Ramírez. ¿Tenemos luz verde para mañana? Tenemos luz verde, dije. Inicié la fase 1. ¿Y Ramírez? Asegúrese de que la sala esté fría. Quiero que se sientan incómodos. Colgué. Salí del cementerio. No volví a mi apartamento a empacar. Fui a una cafetería sencilla, pedí un café negro y me senté allí durante 3 horas solo pensando. No estaba pensando en dónde viviría. Estaba pensando en la lista de números que había memorizado. $28 millones. Ese era el valor total del patrimonio de Elena. Pero había otros números que Julián no conocía. 2,400,000. Esa era la deuda de juego de Julián en 3 casinos diferentes en la costa y en la ciudad del juego. 450,000. Esa era la deuda de tarjetas de crédito que Valeria había acumulado comprando bolsos y zapatos para mantener su imagen en línea. Y 100. Ese era el límite de coeficiente intelectual que ambos no lograban alcanzar. Pensaban que eran depredadores. No se daban cuenta de que eran solo termitas masticando unos cimientos que estaban a punto de colapsar sobre ellos. A la mañana siguiente, llegué a las oficinas legales de Ramírez y Asociados. El edificio era de vidrio y acero, elevándose sobre la ciudad. Me puse mi mejor traje. Tenía 15 años, un poco ajustado en los hombros, ligeramente deshilachado en los puños. Quería lucir exactamente como el exmarido desesperado y afligido que esperaban. La recepcionista no quería dejarme entrar. ¿Nombre? Preguntó sin levantar la vista. Héctor Villalobos. Revisó su lista. No lo veo en la lista VIP para la lectura del patrimonio, Villalobos. No soy un VIP, dije. Soy el padre. Ella suspiró y levantó el teléfono. Un momento después, el mismo licenciado Ramírez salió. Ramírez era un tiburón en un traje de 3 piezas. Había sido el abogado de Elena durante 30 años. Sabía dónde estaba enterrado cada cuerpo porque nos había ayudado a cavar los agujeros. Déjelo entrar, dijo Ramírez. Entré a la sala de conferencias. Era enorme. Una larga mesa de caoba donde cabían 20 personas. En el extremo lejano, Julián y Valeria ya estaban sentados. Parecían estar en una fiesta. Julián tenía un vaso de whisky en la mano. Eran las 10 de la mañana. Valeria estaba navegando en su teléfono, con las piernas subidas en la silla junto a ella. Cuando entré, Julián gimió. «Te dije que no vinieras, papá», dijo. «Dios, ¿no tienes dignidad?
Eres como un mapache hurgando en la basura. Saqué una silla plegable de metal de la esquina y me senté cerca de la puerta, lejos de ellos. Solo quiero escuchar lo que ella quería, dije en voz baja. Ella quería que te fueras, espetó Valeria. Por eso se divorció de ti. Dios, esto es patético. ¿Podemos apurarnos? Tenemos un agente inmobiliario que viene a ver la mansión al mediodía. El licenciado Ramírez se sentó a la cabecera de la mesa. Colocó una carpeta de cuero gruesa frente a él. Se ajustó las gafas. Miró a Julián. Miró a Valeria. Luego me miró a mí. Su rostro era de piedra. Estamos aquí para leer la última voluntad y testamento de Elena Villalobos, comenzó Ramírez. Se saltó las cortesías. Fue directo a los activos. El patrimonio consiste en la residencia principal en la Avenida de la Cumbre número 55, valorada en $4,5 millones. La propiedad vacacional en las montañas valorada en $3,200,000. La colección de autos antiguos tasada en $1,800,000. Y activos líquidos, acciones y bonos por un total de aproximadamente $18,500,000. El valor total del patrimonio se estima en $28 millones. Julián soltó un silbido. Chocó su vaso contra la botella de agua de Valeria. 28 grandes, nena, susurró. Vamos a comprar el yate. Los ojos de Valeria estaban muy abiertos. Prácticamente estaba vibrando. Podía verla gastando mentalmente el dinero. Probablemente ya estaba eligiendo el diseño interior para un jet privado. Ramírez se aclaró la garganta. A mi exesposo Héctor Villalobos no le dejo nada. Julián golpeó la mesa con la mano. ¡Bum! ¿Escuchaste eso, viejo? Nada, cero, está por escrito. Valeria se rió. Fue un sonido agudo y chillón. Desperdiciaste el dinero del taxi para llegar aquí, Héctor. Deberías haber escuchado. Me quedé quieto. Crucé las manos en mi regazo. Miré hacia el suelo, dejando caer mis hombros. Ramírez esperó a que terminaran de celebrar. Pasó una página. El sonido del papel al girar fue fuerte en la habitación silenciosa. Sin embargo, leyó Ramírez alzando ligeramente la voz. Julián se congeló. El vaso de whisky se detuvo a medio camino de su boca. Sin embargo, preguntó Julián. Sin embargo, continuó Ramírez. Todos los activos, incluidas todas las propiedades, vehículos y cuentas de efectivo, serán transferidos inmediatamente al Fideicomiso de Protección Elena Villalobos. Fideicomiso. Julián se puso de pie. ¿Qué fideicomiso? No discutimos un fideicomiso. Yo soy el ejecutor. Soy el hijo. Siéntese, señor Villalobos, dijo Ramírez. Su voz era como un látigo. Julián se sentó lentamente. El fideicomiso, leyó Ramírez, ha sido establecido para asegurar la longevidad del patrimonio. El beneficiario del fideicomiso es Julián Villalobos. Julián se relajó, se recostó en su silla. Está bien, está bien. Me asustaste por un segundo. Entonces está en un fideicomiso. Lo que sea, solo firma el cheque a mi nombre. ¿Cómo accedo a él? No lo hace, dijo Ramírez. Disculpe. Usted no accede al fideicomiso, señor Villalobos. El fideicomiso es una entidad discrecional. Eso significa que los activos son controlados por un fideicomisario. El beneficiario, que es usted, no tiene acceso directo al capital. No puede vender las propiedades. No puede retirar el efectivo. No puede apalancar los activos para préstamos. Usted recibe lo que el fideicomisario decida darle. La cara de Julián se puso roja. ¿Quién es el fideicomisario?, exigió. ¿Es usted, Ramírez? Porque si es usted, está despedido. Contrataré a mis propios abogados. Romperemos esta cosa en una semana. No soy yo, dijo Ramírez. Entonces, ¿quién?, chilló Valeria. ¿Quién controla nuestro dinero? Ramírez cerró la carpeta. Se quitó las gafas. Señaló con un dedo hacia la parte trasera de la habitación, hacia la silla plegable, hacia mí. El único fideicomisario con autoridad absoluta y final sobre cada centavo es Héctor Villalobos. El silencio en la habitación fue absoluto.
Se sintió como si todo el aire hubiera sido succionado. Julián giró la cabeza lentamente. Me miró. Parecía que estaba tratando de resolver una ecuación de física en un idioma extranjero. Él, susurró Julián. Mi papá. El tipo que recorta cupones para comida de gato. Eso es correcto, dijo Ramírez. Su padre controla la casa en la que vive, controla los autos que conduce, controla las cuentas bancarias. Si quiere un chicle, señor Villalobos, tiene que pedirle permiso a su padre para comprarlo. No, gritó Valeria. Ella saltó. Esto es una broma. Esto es una broma enferma. Él es un perdedor. Es un don nadie en la quiebra. Elena lo odiaba. Aparentemente no, dije. Me puse de pie. Empujé la silla plegable a un lado. Ya no me encorvaba. Me paré en toda mi estatura. Me desabotoné mi chaqueta de traje deshilachada y la volví a abotonar correctamente. Caminé hacia la mesa. Julián me vio venir. Parecía aterrorizado. Papá, dijo. Papá, mira, solo estábamos bromeando antes. Lo sabes, ¿verdad? Lo del desalojo. Eso fue solo estrés, duelo. Lidiamos con el duelo de manera diferente, lo ignoré. Pasé junto a él. Caminé hacia la cabecera de la mesa. Ramírez se puso de pie y me ofreció su silla. Gracias, licenciado, dije. Me senté en la silla de cuero. Era cómoda, encajaba perfectamente. Abrí la carpeta, no miré el testamento. Miré la segunda pestaña, la pestaña marcada como pasivos. Me puse mis gafas de lectura, no las baratas de farmacia que usaba cerca de ellos. Mis gafas recetadas. Veamos qué tenemos aquí, dije. Saqué un documento. Julián, dije, dice aquí que debes $1.200.000 al Casino Esmeralda en la Ciudad del Juego y otros $800.000 a un grupo de préstamos privados en la gran ciudad del norte. Un grupo que es conocido por romper rodillas, no por cobrar intereses. Julián se puso pálido. ¿Cómo? ¿Cómo tienes eso? Saqué otra hoja. Y Valeria, dije, 5 tarjetas de crédito al máximo. Una segunda hipoteca sobre la casa de tus padres para la cual falsificaste su firma. Eso es un delito grave, querida. Valeria dejó de gritar. Se desplomó en su silla. Esta es la situación, dije. Mi voz era dura. Era la voz que usaba cuando dirigía equipos de construcción en rascacielos. Era la voz de un hombre que construyó cimientos que sostenían millones de toneladas de acero. Como fideicomisario, tengo el deber fiduciario de proteger los activos del fideicomiso. Pagar deudas de juego y compras compulsivas de bolsos de lujo no cae bajo inversión prudente. Papá. Por favor, tartamudeó Julián. Esos tipos en la gran ciudad. Si no les pago para el 1 del mes, dijeron que me lastimarían. Tienes que liberar los fondos. Son $28 millones. Es una gota en el océano. Solicitud denegada, dije. ¿Qué? Solicitud denegada, repetí. No voy a liberar ni un solo centavo del dinero de Elena para pagar sus errores. No puedes hacer eso, gritó Julián. Golpeó la mesa con los puños. Es mi dinero, es mi herencia, es mi decisión, lo corregí. La cara de Julián se torció. Era fea. Era la cara de un niño mimado al que nunca le habían dicho que no. Se lanzó. Saltó sobre la mesa tratando de alcanzar mi garganta. No me inmuté, no me moví. Antes de que pudiera tocarme, 2 hombres grandes en trajes negros salieron de la oficina lateral. Los había contratado esa mañana. Uno de ellos agarró a Julián por la parte trasera de su costosa chaqueta y lo lanzó de vuelta a su silla. «Siéntese», gruñó el guardia. Julián jadeaba por aire. Miró al guardia, luego a mí. ¿Trajiste seguridad a una lectura de testamento? Aprendí de la mejor, dije. Me desalojaste en un funeral. Imaginé que debería estar preparado. Valeria estaba llorando ahora, no el llanto bonito que hizo en la tumba, llanto feo. Mocos y rímel corriendo por su cara. Héctor, por favor, gimió. Somos familia. No puedes dejarnos así. Lo perderemos todo. Se llevarán los autos. Nos desalojarán de nuestro condominio. Me incliné hacia adelante. Hablando de desalojos, dije.
Saqué un papel de mi bolsillo. Era la orden de desalojo que me habían dado ayer. He decidido aceptar sus términos. Desocuparé mi apartamento. ¿Bien?, dijo Julián, frotándose el cuello. ¿Bien? Al menos estás siendo razonable. Sin embargo, continué, dado que la mansión en la Avenida de la Cumbre ahora es propiedad del fideicomiso y yo soy el fideicomisario, he decidido realizar una auditoría exhaustiva de las instalaciones. ¿Qué significa eso?, preguntó Valeria. Significa, dije, que voy a cambiar las cerraduras de la mansión hoy. Ustedes dos han estado viviendo allí gratis durante 6 meses mientras Elena estaba en el hospital. Eso termina ahora. ¿Nos estás echando?, gritó Julián. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Miré la orden de desalojo de nuevo. Escuché que hay un bonito apartamento disponible en la calle del Roble, dije. Necesita algo de trabajo. Tiene un poco de olor a humedad, pero está disponible en 3 días. Le lancé la orden de desalojo de vuelta. El alquiler es de $2,000 al mes, pagaderos al fideicomiso. No se atrasen. Julián miró el papel. Sus manos temblaban. Me puse de pie. Se levanta la sesión, dije. Salí de la oficina. Ramírez me siguió. Eso salió bien, dijo Ramírez mientras subíamos al ascensor. Es solo el comienzo, dije. Julián no se va a rendir, advirtió Ramírez. Está desesperado. Los hombres desesperados hacen cosas estúpidas. Lo sé, dije. Cuento con ello. Las puertas del ascensor se abrieron al vestíbulo. El sol brillaba a través del vidrio. Vamos al banco, Ramírez, dije. Quiero ver mis cuentas. Y luego quiero comprar una botella de whisky muy cara. ¿Para celebrar?, preguntó Ramírez. No, dije. Para derramarla en el suelo por Elena. Ella siempre odió las cosas baratas que yo bebía. Durante los siguientes 3 días, observé a mi hijo desmoronarse desde la distancia. Me mudé a un hotel, no uno de lujo, solo un lugar limpio con servicio a la habitación. Necesitaba una base de operaciones. Mi teléfono explotó. 50 llamadas de Julián, 20 de Valeria. No contesté ni una sola. En cambio, observé las redes sociales de Valeria. Hizo una transmisión en vivo esa noche. Estaba llorando sosteniendo una copa de vino. El padre de mi esposo es un monstruo, les dijo a sus seguidores. Robó nuestra herencia, está abusando de su poder. Somos víctimas de un anciano amargado. Los comentarios llegaban a raudales. La gente le enviaba simpatía, le enviaban dinero. Pobrecita, eso es horrible, demándalo. Lo vi y bebí mi café. Adelante, le susurré a la pantalla. Cava el agujero más profundo. A la mañana siguiente llegó el primer ataque legal. Me entregaron una demanda. Julián estaba demandando por la remoción del fideicomisario. Alegaba que yo era mentalmente incompetente. Afirmaba que tenía demencia, que no era apto para administrar $28 millones. Llamé a Ramírez. Presentó una petición de urgencia, dijo Ramírez. Tiene una declaración jurada de un médico que afirma que lo examinó y encontró signos de deterioro cognitivo. No he visto a un médico en 2 años, dije. Lo sé, dijo Ramírez. El médico es el doctor Soria. Es un mercenario conocido para este tipo de casos. Firmará cualquier cosa por $5,000. ¿Entonces qué hacemos?, pregunté. Luchamos, dijo Ramírez. Pero congelará los activos. El juez pondrá una retención temporal en el fideicomiso hasta la audiencia de competencia. Eso podría tomar meses. Meses, repetí. Julián no tenía meses. Los prestamistas de la gran ciudad no iban a esperar una fecha en la corte. Esta era una táctica dilatoria. Estaba tratando de forzar un acuerdo. Dígale al juez que me someteré a una evaluación independiente, dije. Inmediatamente. Hoy. No funciona tan rápido, Héctor. Los tribunales son lentos. Entonces hagámoslos rápidos, dije. Colgué. Necesitaba provocarlo. Necesitaba que cometiera un error más grande que una demanda falsa. Fui a la mansión. Sabía que aún no se habían ido. Sabía que estaban ocupando ilegalmente. Llegué a la puerta en un taxi. La puerta estaba cerrada.
Usé mi llave. El código electrónico que Elena me había dado hace 10 años. Todavía funcionaba. La puerta se abrió. Caminé por el largo camino de entrada. La mansión era una bestia de casa. 12 habitaciones, una piscina, una cancha de tenis. Era un monumento al exceso. El auto deportivo de Julián estaba en la entrada. Caminé hacia la puerta principal. No toqué. Usé mi llave. Entré al vestíbulo. Olía a pizza rancia y perfume caro. Había cajas por todas partes. No estaban empacando para irse, estaban vendiendo cosas. Vi etiquetas en los jarrones antiguos, precios, $5,000, $10,000. Estaban llevando a cabo una venta de garaje, una venta de patrimonio ilegal. Entré a la sala de estar. Había extraños en la casa. Gente caminando recogiendo las figuras de cristal de Elena. Julián estaba en la esquina tomando efectivo de un hombre con gabardina. «Vendido», dijo Julián. «Dame el efectivo». «¿Qué está pasando aquí?», retumbó mi voz. La habitación se quedó en silencio. Julián se dio la vuelta. Parecía un ciervo atrapado en los faros. «Papá», dijo. «¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí. Tengo una orden de restricción pendiente». Miré al hombre de la gabardina. Sostenía una pintura, un paisaje que Elena había comprado en París. «Ponga eso abajo», le dije al hombre. «Esa propiedad pertenece al fideicomiso. Comprar bienes robados es un crimen». El hombre miró a Julián. «Dijiste que esto era tuyo». «Es mío», gritó Julián. «Es la casa de mi madre». El hombre dejó la pintura y retrocedió. «No me voy a involucrar en esto», dijo. Salió caminando. Otros compradores comenzaron a irse. Olieron los problemas. «¡Fuera!», les gritó Julián. «Compren algo o lárguense». Se volvió hacia mí. Sus ojos estaban salvajes. No había dormido. Parecía maníaco. «Estás arruinando todo», gritó. «Necesito este dinero. Me van a matar, papá. ¿Entiendes? Me van a romper las piernas». «Entonces tal vez no deberías haber apostado dinero que no tenías», dije con calma. «Estás disfrutando esto, ¿no?», sisió Valeria. Bajó las escaleras. Llevaba uno de los abrigos de piel de Elena. Le quedaba demasiado grande. Se veía ridícula. «Siempre fuiste celoso», dijo. «Celoso de Julián. Celoso del éxito de Elena. Solo eras el ingeniero, la abeja obrera. No podías soportar estar cerca del éxito real». La miré. «Quítate el abrigo, Valeria», dije. «Oblígame», se burló. «No tuve que hacerlo». Las sirenas sonaron a lo lejos. Había llamado a la policía en el camino. Julián corrió a la ventana. «Policías, llamaste a la policía. Están vendiendo activos que no les pertenecen», dije. «Eso es robo. Hurto mayor dado el valor de esa pintura». Julián entró en pánico. Miró alrededor de la habitación. Agarró un jarrón Ming. Valía $20,000. «Lo voy a romper», gritó. «Romperé todo. Si no puedo tenerlo, nadie puede». Sostuvo el jarrón sobre su cabeza. «Adelante», dije. Julián se detuvo. Esperaba que suplicara. «Rómpelo», dije. «Está asegurado. El fideicomiso recibirá el valor total y agregarás otro cargo de delito grave a tu historial. Destrucción de propiedad. Anda, hijo. Alégrame el día». Las manos de Julián temblaron. Bajó el jarrón. Empezó a llorar. Se hundió en el suelo abrazando el jarrón como si fuera un oso de peluche. «¿Por qué me odias?», sollozó. «No te odio, Julián», dije. «Estoy tratando de salvarte. Salvarme. Me estás destruyendo». «No», dije. «Te estoy deteniendo. Has estado corriendo en una cinta de mentiras durante 10 años. Crees que el dinero es la respuesta a todo. No lo es. Es solo combustible. Si tu motor está roto, el combustible solo te hace arder más rápido». La policía llamó a la puerta. «Abran, policía». Caminé hacia la puerta. La abrí. 2 oficiales estaban allí. «¿Señor Villalobos?», preguntó uno. «Soy Héctor Villalobos, el fideicomisario», dije. «Estas 2 personas están invadiendo e intentando vender propiedad robada. Me gustaría que los retiraran».
Los oficiales entraron. Vieron a Julián en el suelo. Vieron las etiquetas de precio en los muebles. «Señor, señora, tienen que venir con nosotros», dijo el oficial. «No los arrestaron, todavía no». Era una disputa civil en este punto, pero fueron escoltados fuera. Observé desde el porche mientras los metían en la parte trasera de una patrulla para sacarlos de la propiedad. Valeria le gritaba a los oficiales diciéndoles que tenía 1 millón de seguidores. Julián solo me miró a través del vidrio. Se veía pequeño. Cerré la puerta principal con llave. Estaba solo en la mansión. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Caminé por los pasillos vacíos. Recordé cuando esta casa estaba llena de vida, cuando Julián era un niño corriendo por estas escaleras. ¿Dónde me equivoqué?, le pregunté al aire vacío. Sabía la respuesta. Le había dado demasiado. Elena y yo nos sentíamos culpables por trabajar tan duro, así que compensamos con regalos, con dinero. Le enseñamos que el mundo le debía la vida. Ahora tenía que enseñarle la lección más difícil de todas. Fui a la biblioteca. Me senté en el escritorio de Elena. Abrí el cajón superior. Había un doble fondo. Lo sabía porque construí el escritorio para ella hace 20 años. Solté el pestillo. Adentro había un pequeño cuaderno, el diario de Elena, y una carta dirigida a mí. Héctor, leía la carta. Si estás leyendo esto, me he ido. Y si estás leyendo esto, significa que Julián ha hecho exactamente lo que temíamos que hiciera. Traté de ayudarlo, Héctor. Pagué sus deudas 2 veces, lo saqué de apuros. Pero nunca aprende. Solo quiere más. Tú siempre fuiste el fuerte, el disciplinado. Necesito que seas fuerte una última vez. No le des el dinero. No hasta que esté roto, no hasta que entienda lo que significa ganar $1. Rómpelo, Héctor, para que podamos reconstruirlo. Con amor, Elena. Me sequé una lágrima del ojo. Yo no era el villano. Yo era el regalo final que Elena le había dado a nuestro hijo. Yo era el fondo que necesitaba tocar. Pero la guerra no había terminado. Julián estaba acorralado. Y una rata acorralada no solo se esconde, muerde. Mi teléfono sonó. Era un número bloqueado. Contesté. «Señor Villalobos», dijo una voz. Era profunda, áspera. Representamos a ciertas partes interesadas en la gran ciudad. Entendemos que usted controla los hilos de la bolsa de su hijo ahora. Apreté el teléfono. «Así es», dije. «Bien. Entonces sabe que nos debe $800,000. Con intereses, llamémoslo 1 millón cerrado». «No les debo nada», dije. «No», dijo la voz. «Usted no. Pero los accidentes ocurren. Los ancianos se caen por las escaleras. Las casas se incendian. Sería una lástima si algo le sucediera al fideicomisario antes de que pudiera firmar un cheque». «¿Me están amenazando?», pregunté. «Estoy explicando la economía de la situación», dijo la voz. «Tiene 24 horas para transferir los fondos, o vendremos a cobrar, y no aceptamos pagarés». La línea se cortó. Me senté allí en la biblioteca silenciosa. Julián había traído a los lobos a mi puerta. Miré la carta de Elena. Sé fuerte. Levanté el teléfono y marqué a Ramírez. «Tenemos un problema», dije. «¿Qué es?» «La deuda de la ciudad se acaba de convertir en mi problema. Me amenazaron». «Llame a la policía», dijo Ramírez. «No», dije. «La policía no puede detener a estos tipos. Solo esperarán». «Entonces, ¿qué hacemos?» «Les pagamos», dije. «¿Qué?» «Acaba de decir». «No les voy a dar el dinero de Elena», dije. «Voy a comprar la deuda». «No entiendo». «Voy a usar mis propios ahorros», dije. «Tengo algo de dinero guardado, no millones, pero suficiente. Les compraré el pagaré con un descuento. En efectivo. Hoy». «¿Por qué haría eso?», preguntó Ramírez. «¿Por qué?», dije. «Una vez que sea dueño de la deuda, soy dueño de Julián. Ya no le deberá a la mafia, me deberá a mí, y voy a cobrar de una manera que la mafia nunca podría». «¿Cómo?». «Voy a hacerlo trabajar para pagarla», dije. «Salario mínimo, por el resto de su vida si es necesario». Colgué.
Era un movimiento arriesgado. Drenaría mi jubilación personal. Si fallaba, estaría en la quiebra. Pero era la única manera. Ya no estaba luchando solo por el dinero. Estaba luchando por el alma de mi hijo. Y la batalla apenas comenzaba. Me quedé en la habitación del hotel con las cortinas opacas cerradas herméticamente. El mundo exterior era brillante y ruidoso, pero aquí adentro estaba en silencio. Necesitaba el silencio. Necesitaba pensar. Mi teléfono estaba en el escritorio de caoba vibrando cada 3 segundos. No estaba sonando. Estaba zumbando con notificaciones. Cientos de ellas. Miles. Lo levanté y desbloqueé la pantalla. Mi nombre era Tendencia. Héctor Villalobos. El monstruo de la avenida de la cumbre. Hice clic en el enlace que me habían enviado una docena de números diferentes que no reconocía. Llevaba a una transmisión en vivo. Valeria estaba en pantalla. No llevaba su ropa de diseñador habitual. Llevaba una camiseta gris simple y demasiado grande. No llevaba maquillaje. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Estaba sentada en el suelo de la sala de estar estrecha de sus padres, abrazando sus rodillas contra su pecho. Parecía vulnerable. Parecía rota. Era una profesional. «Chicos», susurró a la cámara. «No quería hacer esto. Quería manejar esto en privado. Pero tengo miedo. Tengo tanto miedo por mi esposo». El recuento de espectadores subía. 20,000 personas mirando. 30,000. Se secó una lágrima de la mejilla. «Saben sobre el testamento», continuó. «Saben que la mamá de Julián falleció, pero no saben la verdad sobre su padre. Héctor». Dijo mi nombre como si fuera una mala palabra. «Siempre ha sido abusivo», mintió. «No físicamente, sino aquí arriba». Se tocó la sien. Controló a Elena durante años. Le hizo pensar que se estaba volviendo loca. Y ahora nos lo está haciendo a nosotros. Nos echó a la calle. Se rió de nosotros mientras empacábamos nuestras maletas. Está reteniendo la herencia como rehén, porque quiere vernos sufrir. Es un narcisista, un depredador. Vi los comentarios desplazarse por el lado de la pantalla. Se movían tan rápido que eran un borrón de odio. Encuéntrenlo, expónganlo. Alguien debería darle una lección a este viejo. Bebí un sorbo de mi café frío. No sentí ira. Sentí una evaluación fría y distante. Cuando era ingeniero jefe, construí puentes que abarcaban millas de agua abierta. Aprendí muy rápido que no puedes controlar el viento. No puedes controlar las olas. Solo puedes controlar la integridad del acero. Construyes los cimientos lo suficientemente profundos para que la tormenta no importe. Valeria era la tormenta. Era un huracán categoría 5 de mentiras y manipulación. Estaba tratando de erosionar mis cimientos. No sabía que yo estaba construido sobre roca madre. Sostuvo un trozo de papel ante la cámara. «Miren esto», sollozó. «Esta es una carta que nos envió. Amenazándonos». Entrecerré los ojos ante la pantalla. Era falsa. Nunca había escrito una carta. Solo hablaba a través de abogados. Ella la había falsificado. Él dice que si no le damos la mitad del salario de Julián por el resto de su vida, se asegurará de que nunca veamos un centavo de la herencia. Lloró. Está chantajeando a su propio hijo. El enlace de donación en la parte inferior de su video parpadeaba. El dinero entraba a raudales. La gente donaba 5, 10, 50 dólares al fondo para las pobres víctimas. Apagué el teléfono. No lo tiré contra la pared. No grité. Caminé hacia la ventana y miré a través del hueco en las cortinas. Había reporteros abajo. Podía ver las camionetas de noticias. Me habían encontrado. Un empleado del hotel debió haber vendido mi ubicación. Estaba atrapado. Estaba aislado. No tenía amigos a quienes llamar. Mi esposa estaba muerta. Mi hijo era mi enemigo. El mundo pensaba que yo era un monstruo. La mayoría de los hombres se habrían roto. La mayoría de los hombres habrían bajado y tratado de explicarse. Habrían gritado que era una mentira. Pero un ingeniero sabe que cuando la presión es alta no añades más presión. Redistribuyes la carga. Fui al baño y me puse una camisa limpia. Me anudé la corbata con manos firmes.
Pedí servicio a la habitación, un sándwich club y una tetera de té. Cuando el camarero lo trajo, no me miró a los ojos. Dejó la bandeja con fuerza sobre la mesa. Prácticamente salió corriendo de la habitación. Había visto el video, comí el sándwich, bebí el té. Luego abrí mi computadora portátil e inicié una videollamada con Ramírez. Su rostro apareció en la pantalla. Parecía sudoroso. Estaba en su oficina, pero podía ver gente corriendo al fondo. «Héctor», dijo Ramírez, «es un desastre. Los teléfonos de la firma no dejan de sonar. Estamos recibiendo amenazas de muerte. Están pidiendo que me inhabiliten por representarlo». «Cálmese, Ramírez», dije. «Cálmese». ¿Ha visto Internet? Lo están exponiendo. Publicaron su antigua dirección. Vienen por usted. Necesitamos emitir un comunicado. Necesitamos llegar a un acuerdo. Darles algo para que esto pare. ¿No? Dije. Héctor, sea razonable. Esto es una pesadilla de relaciones públicas. Estamos perdiendo el tribunal de la opinión pública. No me importa la opinión pública, dije. Me importan los hechos. Están destruyendo su reputación. Mi reputación se construyó sobre 40 años de trabajo honesto, dije. No será destruida por una chica con un aro de luz y un acto de llanto falso. ¿Qué quiere hacer?, preguntó Ramírez. Sonaba desesperado. Quiero que prepare un archivo, dije. ¿Un archivo? Quiero los planos, Ramírez. ¿Qué planos? Los planos de su destrucción. Me incliné hacia la cámara. Valeria cometió un error, dije. Se volvió codiciosa. Falsificó una carta. Eso es fraude. Está solicitando donaciones basadas en una mentira. Eso es fraude electrónico. Está usando un servicio de mensajería para transportar bienes comprados con esas donaciones. Eso lo hace federal. ¿Quiere presentar cargos?, preguntó Ramírez. Todavía no, dije. Eso es demasiado lento. Quiero usar la opción nuclear. Ramírez se congeló. Se refiere a la cláusula B, quiero decir, la cláusula BB. Héctor, esa cláusula. Elena la puso ahí como un mecanismo de seguridad. Nunca se suponía que se usara. Quemará todo hasta los cimientos. Es hora de quemarlo, dije. ¿Pero las consecuencias? Hágalo, Ramírez. Redacte la moción y envíe una copia a Julián. Solo a Julián, no a su abogado, no a su esposa. Envíela directamente a su correo personal. Ramírez dudó. Es usted un hombre frío, Héctor. Soy ingeniero estructural, respondió Ramírez. Arreglo problemas, y a veces para arreglar un edificio que se está pudriendo desde adentro tienes que condenarlo. Terminé la llamada. Me recosté en la silla. El ruido afuera se hacía más fuerte. Podía escuchar cánticos. Oye, oye, jo, jo. El padre codicioso se tiene que ir. Era pegadizo. Les daría eso. Tomé mi cuaderno, pasé a una página nueva. Escribí una lista de variables. Variable 1, la deuda de juego de Julián. Variable 2, la vanidad de Valeria. Variable 3, la durabilidad de su matrimonio cuando se acabe el dinero. Hice los cálculos. La ecuación no se equilibraba. La estructura era inestable. Todo lo que tenía que hacer era sacar un pasador. Miré mi reloj. Eran las 2 de la tarde. Para las 5 de la tarde, Julián recibiría el correo electrónico. Para las 6, la alianza entre él y Valeria comenzaría a fracturarse. Para mañana por la mañana, la multitud fuera de mi ventana sería el menor de sus problemas. Me serví otra taza de té. Esperé. La paciencia es un arma. La mayoría de la gente no sabe cómo usarla. Se apresuran, reaccionan, explotan. Yo solo espero. Espero a que el concreto fragüe. Espero a que el acero se enfríe. Y espero a que mis enemigos caminen hacia la trampa que construí para ellos pensando que es un palacio. La notificación en la pantalla de mi computadora parpadeó en verde. Era un acuse de recibo. Julián había abierto el correo. Me recosté en mi silla en la habitación del hotel, con el ruido de la ciudad debajo de mí, un zumbido distante. Casi podía escuchar el grito de victoria desde el otro lado de la ciudad. Podía imaginarlo perfectamente. Julián saltando del sofá manchado en la casa de sus suegros, derramando su bebida,
gritando que el viejo finalmente se había quebrado. Valeria probablemente agarró su teléfono de inmediato para grabar un baile de la victoria para sus seguidores. Pensaron que habían ganado. Pensaron que la vergüenza pública, las mentiras y la presión me habían roto. Pensaron que les estaba entregando las llaves del reino porque era demasiado débil para luchar. El correo electrónico era simple. Era una notificación formal del fideicomisario. De acuerdo con la solicitud urgente del beneficiario de vivienda y conforme a la cláusula B del acuerdo de fideicomiso, se otorga la ocupación inmediata de la residencia principal en la Avenida de la Cumbre número 55, a Julián Villalobos y su cónyuge. No leyeron la letra pequeña, nunca lo hacían. Vieron la dirección, vieron la palabra otorgada. No preguntaron por qué Elena había apodado a esa casa la Jaula Dorada. No preguntaron por qué yo, un ingeniero estructural, me había negado a vivir allí durante los últimos 5 años de nuestro matrimonio. Solo vieron una mansión que valía $4,5 millones, y se vieron a sí mismos dentro de ella. La mudanza ocurrió menos de 24 horas después. No tuve que adivinar. Lo vi suceder. Tenía acceso a las cámaras de seguridad. Me senté en mi habitación de hotel bebiendo té, viendo la transmisión en vivo en mi monitor. Era como ver un reality show sobre gente caminando hacia un campo minado. Julián llegó en un camión de mudanzas alquilado. Valeria lo siguió en su descapotable. Salió usando gafas de sol demasiado grandes y un chaleco de piel blanca mirando hacia la casa como si fuera la reina regresando a su castillo. La casa era impresionante desde el exterior. Era una extensa finca victoriana con torretas de piedra y hiedra trepando por las paredes. Parecía dinero viejo, parecía poder. Caminaron por las puertas principales. Cambié las vistas de la cámara al vestíbulo. ¡Lo hicimos!, gritó Valeria, su voz haciendo eco en el salón vacío. Giró filmándose a sí misma. Miren esto, chicos. Finalmente estamos en casa. Los enemigos trataron de detenernos, pero el amor gana. Julián estaba abriendo una botella de champán. ¡Por nosotros!, gritó. ¡Por la buena vida! Tomé un sorbo de mi té. Disfrútenlo, susurré. La temperatura bajará esta noche. La primera grieta en su mundo perfecto apareció 6 horas después. El sol se puso y el frío de finales de otoño se asentó sobre la ciudad. Esa casa fue construida en 1902. Tenía ventanas de un solo panel y paredes de piedra que mantenían el frío como una tumba. En la transmisión de la cámara, vi a Valeria abrazarse a sí misma. Le dijo algo a Julián. Él caminó hacia el termostato en la pared y lo subió. No pasó nada. Lo golpeó de nuevo. Manipuló el dial. Sabía exactamente lo que estaba pasando. La caldera en el sótano era original de la renovación de los años 50. Era una bestia temperamental que requería una secuencia específica de válvulas para ser giradas, presión para ser revisada, y una luz piloto a la que le gustaba bailar en la corriente de aire. Elena había mantenido a un hombre de mantenimiento a tiempo completo solo para mantener la cosa funcionando. Yo lo había despedido ayer. Para la medianoche, llevaban abrigos dentro de la casa. Los vi acurrucarse bajo mantas en los sofás antiguos de la sala de estar. La chimenea estaba justo allí, pero no podían usarla. La chimenea no había sido desollinada en 3 años, y si encendían un leño, se ahumarían en 5 minutos. Mi teléfono sonó a la 1 de la mañana. Era Julián. Dejé que se fuera al buzón de voz. Llamó una y otra vez. Finalmente, contesté. ¿Hola?, dije con mi voz aturdida, fingiendo estar dormido. «Papá». «La calefacción está rota», gritó Julián. «Se está congelando aquí adentro. Necesitas llamar a alguien». Me senté en la cama y encendí la lámpara. «No necesito hacer nada, Julián», dije con calma. «¿Leíste el texto completo de la cláusula B?» «¿Qué?» «No me importa el texto, me importa que puedo ver mi aliento en la sala de estar». «Arréglalo». La cláusula B establece que al tomar ocupación, el beneficiario asume toda la responsabilidad por el mantenimiento, los servicios públicos y el cuidado de la propiedad. Recité de memoria.
El fideicomiso proporciona el activo. Tú proporcionas el cuidado. Estás bromeando, tartamudeó. No lo estoy. Querías la casa. Tienes la casa. Es un hito histórico, Julián. Eso significa que las reparaciones deben ser realizadas por especialistas certificados. No puedes llamar a cualquier personal de mantenimiento. Papá, por favor, hace 5 grados aquí. Entonces sugiero que te pongas un suéter, dije, o pagues por la reparación. Creo que la última cotización para un reemplazo completo de la caldera fue de $52,000. 52,000. Bienvenido a ser propietario de una casa, hijo. Colgué y apagué el teléfono. A la mañana siguiente, la realidad de su victoria comenzó a asentarse. La luz del día reveló lo que la noche había ocultado. La casa no solo estaba fría, se estaba deteriorando. Elena había comprado el lugar por el valor del terreno. Sabía que la estructura era un pozo de dinero. Había planeado derribarla y construir condominios, pero la sociedad histórica la bloqueó, así que la dejó estar. Hizo lo mínimo indispensable para mantenerla en pie. Observé en las cámaras mientras Valeria intentaba darse una ducha en el baño principal. Giró la manija. Agua marrón salió tosiendo y escupiendo óxido. Las tuberías eran de hierro viejo. Sin uso regular, se corroían. Ella gritó. La vi salir corriendo del baño en una toalla, su cabello mojado con lodo oxidado. Estaba llorando. No las lágrimas falsas para la cámara. Lágrimas reales de frustración. «Este lugar es un basurero», la escuché gritarle a Julián. «Me dijiste que era una mansión». «Es una mansión», gritó Julián de vuelta. «Solo necesita un poco de trabajo, un poco de trabajo». «Hay moho en el armario, Julián. Mis zapatos se van a arruinar». Pedí el desayuno al servicio a la habitación y vi el espectáculo. Era mejor que cualquier cosa en la televisión, pero la soga financiera era la verdadera trampa. Al mediodía, un mensajero llegó a la puerta. Tocó el intercomunicador. Julián salió a recibirlo. El mensajero le entregó un sobre grueso. No era de mí, era de la oficina de impuestos del municipio. Había arreglado que el correo fuera reenviado a los residentes ahora que estaba ocupada. Julián abrió el sobre de pie en el camino de entrada. Hice zoom con la cámara. Vi sus hombros caer. Los impuestos a la propiedad de una finca de 4,5 millones en este distrito eran astronómicos. Y debido a que la casa ahora estaba ocupada por un beneficiario y no se usaba para fines comerciales, el estado de exención de impuestos que Elena había usado quedaba anulado. Sostenía una factura por $85,000. Pagaderos en 30 días. Caminó de regreso a la casa luciendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Entró a la cocina donde Valeria intentaba hervir agua en la estufa porque la tetera eléctrica no funcionaba. «Tenemos un problema», dijo Julián, tirando la factura de impuestos sobre el mostrador. Valeria la miró. Sus ojos se desorbitaron. «No tenemos este tipo de dinero, Julián. Ni siquiera tenemos $5,000. «Entonces vende algo», gritó Julián. «Vende una pintura, vende la plata». «No pueden», susurré al monitor. Como si fuera una señal, mi abogado Ramírez envió un correo electrónico al teléfono de Julián. Lo había cronometrado perfectamente. El correo era un recordatorio de la lista de inventario. Cada artículo en la casa, desde las pinturas en la pared hasta los tenedores de plata en el cajón, estaba catalogado como propiedad del fideicomiso. Cualquier retiro o venta de estos artículos se consideraría robo y una violación del acuerdo de fideicomiso, resultando en desalojo inmediato y posibles cargos penales. Vi a Julián revisar su teléfono. Leyó el correo. Miró el juego de té de plata antiguo en el mostrador. Tomó una cuchara de plata pesada y la arrojó al otro lado de la habitación. Repiqueteó contra el suelo de piedra. Estaba atrapado. Vivía en un museo que no podía permitirse visitar, mucho menos vivir en él. Más tarde esa tarde, los verdaderos tiburones comenzaron a circular. Vi un sedán negro llegar a la puerta. 2 hombres en traje salieron. No parecían abogados.
Parecían el tipo de hombres que cobraban deudas para el grupo de préstamos privados de la gran ciudad. Tocaron el intercomunicador. Julián no respondió. Tocaron de nuevo. Pulsaciones largas y enojadas. Observé a Julián en la cámara interior. Se escondía en el pasillo espiando por la ventana. Estaba aterrorizado. Les había dicho a sus acreedores que iba a recibir dinero. Les había dicho que tendría los 28 millones. Ahora sabían que estaba en la casa, pero probablemente también sabían que no tenía el efectivo. Los hombres se quedaron allí 10 minutos. Uno de ellos tomó una foto de la puerta. El otro hizo una llamada telefónica. Volvieron al auto y se alejaron lentamente. No se iban. Solo retrocedían para esperar. Julián se derrumbó en las escaleras. Puso su cabeza entre sus manos. Valeria se sentó a su lado. Sam no lo estaba consolando. Estaba navegando en su teléfono, probablemente borrando comentarios o bloqueando a personas que preguntaban por qué no había publicado un recorrido por la casa todavía. Estaban solos. Tenían frío. Estaban en la quiebra. Y estaban sentados dentro de una trampa de $4 millones que los asfixiaba lentamente. Cerré mi computadora portátil. Tenía que ir a una reunión. Tenía una cita con un tipo de corredor muy específico. Julián estaba a punto de intentar algo desesperado. Conocía a mi hijo. Cuando estaba acorralado no se volvía más inteligente. Se volvía imprudente. Iba a intentar apalancar la casa. Iba a intentar sacar un préstamo contra el valor de la propiedad falsificando mi firma, si tenía que hacerlo. Necesitaba estar un paso adelante. Necesitaba asegurarme de que cuando buscara un salvavidas, agarrara un ancla en su lugar. Me puse mi abrigo. La habitación del hotel estaba cálida y tranquila. Sentí un momento de lástima por ellos temblando en ese mausoleo con corrientes de aire. Pero luego recordé la orden de desalojo en el funeral. Recordé la transmisión en vivo. Recordé el correo electrónico llamándome narcisista. La lástima se evaporó. Revisé mi reflejo en el espejo. Ya no parecía un ingeniero retirado. Parecía un hombre que había terminado de construir puentes. Salí por la puerta. La fase 2 estaba completa. La casa los estaba aplastando. Ahora era el momento de la fase 3. El colapso financiero. Tomé el ascensor hasta el vestíbulo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de Julián. «Papá, necesitamos hablar. Es urgente». No respondí. Que sude, pensé. Que el frío se filtre. Que entienda que el calor que dio por sentado toda su vida no era gratis. Era provisto. Y el proveedor acababa de dejar el trabajo. Vi la transmisión de vigilancia desde mi habitación de hotel. Era lamentable. Julián caminaba a lo largo de la biblioteca helada, envuelto en 3 capas de cachemira. Parecía un príncipe que había perdido su reino y estaba tratando de gobernar una pila de escombros. La casa estaba fría. El agua era marrón. El silencio era pesado. Levantó su teléfono. Sabía a quién estaba llamando. Tenía acceso a sus registros de llamadas a través del plan familiar que nunca se había molestado en separar de mi cuenta. Estaba marcando un número listado en sus contactos simplemente como el tipo. Este era el error que había estado esperando. Escuché la llamada. «Necesito efectivo». Susurró Julián al teléfono. No para la deuda grande. Necesito dinero para moverme. Necesito 50,000. Solo para mantener las luces encendidas. Solo para arreglar la calefacción. Hizo una pausa. Escuchó. «Tengo garantía». Julián mintió. «Tengo la casa. Vale 4 millones. Puedo firmar un gravamen». Estaba ofreciendo una propiedad que no poseía. Estaba cometiendo fraude. De nuevo. Colgué el monitor y levanté mi propio teléfono. Marqué el número del grupo de préstamos privados. Los que me habían amenazado. Los que tenían el pagaré de $800,000 sobre la adicción al juego de mi hijo. Señor Villalobos. La voz ronca respondió. «Estoy listo para negociar», dije. Me reuní con ellos 1 hora después en la parte trasera de un asador en el centro. Era un cliché, pero a los criminales les encanta la tradición. Eran 2.
Llevaban trajes caros que no encajaban del todo. Me miraron como si fuera un padre desesperado tratando de salvar a su chico. Estaban equivocados. Yo era un hombre de negocios adquiriendo un activo. Puse un cheque de caja sobre la mesa. Era por $600,000. La deuda es de 800, dijo el hombre. Más intereses. Eso lo lleva a 1,000,000. La deuda es mala, dije con calma. Usted lo sabe. Yo lo sé. Julián no tiene el dinero. El fideicomiso está cerrado herméticamente. Si lo matan, obtienen 0. Si lo demandan, se ponen en la fila detrás de otros 50 acreedores. Empujé el cheque hacia adelante. 600,000, efectivo, hoy. Tómenlo y transfieran el pagaré a mi compañía holding, o váyanse sin nada. El hombre miró el cheque. Miró a su socio. La codicia luchó con el orgullo. La codicia ganó. La codicia siempre gana. Tomó el cheque. Firmó el documento de transferencia que yo había preparado. Un placer hacer negocios con usted, señor Villalobos, se burló. Su hijo es un perdedor. Está desperdiciando su dinero. No lo estoy desperdiciando, dije. Estoy invirtiendo en su educación. Salí del asador con el papel en mi bolsillo. Ahora era dueño de la peor pesadilla de Julián. La mafia ya no le rompería las piernas, pero yo tenía el poder de romper su espíritu. Regresé al hotel y abrí mi computadora portátil. Julián había encontrado un prestamista local para su solicitud de $50,000. Un usurero depredador que operaba desde una casa de empeño en la calle Cuarta. Vi la confirmación del correo electrónico aparecer en la pantalla de Julián a través de mi acceso remoto. Había aceptado una tasa de interés del 40%. Había firmado un documento prometiendo el contenido de la mansión como garantía. Estaba vendiendo el legado de Elena para comprar combustible para calefacción y comida para llevar. Llamé al dueño de la casa de empeño. No usé mi nombre. Usé el nombre de mi empresa fantasma, Inversiones Roble. Entiendo que acaba de emitir un préstamo de alto riesgo a un tal señor Julián Villalobos, dije. ¿Quién es?, preguntó el prestamista. Soy el titular principal del gravamen sobre sus activos. Mentí suavemente. Su préstamo está subordinado al mío. Si él incumple, y él incumplirá, embargaré todo antes de que usted vea un centavo. Sin embargo, estoy dispuesto a comprar su posición ahora mismo. Valor total, más un 5% por su molestia. El prestamista no dudó. Conocía una mala apuesta cuando veía una. Aceptó el trato. Para las 5 de la tarde, yo era el único acreedor de cada deuda que tenía mi hijo. La deuda de juego. El nuevo préstamo de emergencia. Incluso la deuda de la tarjeta de crédito que Valeria había acumulado. Lo había comprado todo a través de Inversiones Roble. Me recosté en mi silla. Sentí una extraña mezcla de poder y tristeza. Era dueño de mi hijo. Él no lo sabía aún. Pensaba que había hecho una jugada rápida. Cambié la vista de la cámara de vuelta a la mansión. El estado de ánimo había cambiado. La calefacción estaba encendida. Los radiadores resonaban y siseaban, bombeando calor a las habitaciones congeladas. Julián estaba sentado en el suelo de la sala de estar, rodeado de bolsas de comida para llevar cara. Sushi, rollos de langosta, champán. Había pedido prestados $50,000 para arreglar la caldera, y estaba gastando el resto en una fiesta para 2. Valeria se reía. Estaba grabando un video. «¡Somos sobrevivientes!», gritó a su teléfono. «Pasamos por un bache, pero estamos de vuelta en la cima. Los enemigos no pueden mantenernos abajo. Estaban brindando con mi dinero. Estaban celebrando con deudas que nunca podrían pagar». Levanté mi teléfono y escribí un mensaje de texto a Julián. Lo envié desde un número anónimo asociado con Inversiones Roble. «Señor Villalobos», leía el texto. «Esta es una notificación de que sus deudas han sido consolidadas y adquiridas por Inversiones Roble. Su primer pago de $15,000 vence en 48 horas. La falta de pago resultará en la incautación inmediata de activos». Miré la pantalla. El teléfono de Julián vibró. Lo levantó. Leyó el mensaje.
Dejó caer el rollo de langosta. Le mostró el teléfono a Valeria. Ella dejó de reír. Miró a la cámara, se dio cuenta de que todavía estaba grabando, y terminó la transmisión abruptamente. ¿Quién es Inversiones Roble? Escuché preguntar a Valeria. No lo sé, tartamudeó Julián. No lo sé, pero compraron la deuda de la mafia y la deuda de la casa de empeño. Compraron todo. $15,000 en 2 días, chilló Valeria. Acabamos de gastar 3,000 en cena y vino. Los vi entrar en pánico. Empezaron a correr por la habitación buscando cosas para vender. Agarraron candelabros de plata. Agarraron una pintura pequeña, pero no podían salir de la casa. La policía les había advertido. Si los atrapaban moviendo activos, serían arrestados. Estaban atrapados en una casa caliente con los estómagos llenos, y estaban más aterrorizados de lo que habían estado cuando se estaban congelando. Porque ahora el enemigo no era el frío, no era la oscuridad, era una corporación sin rostro que exigía el pago. Cerré mi computadora portátil. Necesitaba dormir. Mañana iba a ser un día ajetreado. Tenía que preparar los papeles de ejecución hipotecaria. No iba a ejecutar la hipoteca de la casa. El fideicomiso era dueño de la casa. Iba a ejecutarlos a ellos. Iba a embargar sus salarios si alguna vez conseguía un trabajo. Iba a embargar sus cuentas bancarias. Iba a asegurarme de que cada dólar que tocara por el resto de su vida fuera para pagar la deuda que había acumulado. Quería ser un pez gordo. Quería vivir la gran vida a crédito. Bueno, la cuenta había llegado. Y el cobrador era su padre. Me acosté en la cama del hotel mirando el techo. Elena, susurré en la oscuridad. Espero que puedas perdonarme por lo que estoy a punto de hacer. Pero sabía que lo haría. Ella construía rascacielos. Sabía que a veces, antes de poder construir algo nuevo, tienes que demoler lo que está allí hasta el suelo. Julián estaba a punto de aprender que tocar fondo no era solo una frase, era un destino, y acababa de llegar. El brillo de la pantalla de la computadora portátil era la única luz en mi suite del hotel. Me senté en la oscuridad bebiendo un vaso de agua, viendo el acto final de la obra de moralidad de mi hijo desarrollarse en el monitor de vigilancia. El audio de la mansión era nítido. Podía escuchar el viento sacudiendo los viejos paneles de las ventanas y el golpeteo frenético de las uñas de Valeria en la encimera de mármol. Estaban desesperados. La notificación de Inversiones Roble, exigiendo el primer pago, los había empujado al límite. Ya no buscaban dinero. Buscaban una forma de borrar el tablero. Necesitaban que el fideicomisario desapareciera. Vi a Julián caminar por el piso de la biblioteca. Se veía demacrado. No se había afeitado en 3 días. No tenemos opción, susurró Valeria. Estaba acurrucada en una manta, su cara pálida. Él nos va a arruinar, Julián. Compró la deuda, controla la casa, nos va a dejar sin hogar. Tenemos que apretar el gatillo con la opción médica. Me incliné hacia adelante. Este era el momento en que dejaban de ser niños codiciosos y se convertían en criminales. Julián dejó de caminar. Miró a su esposa. El doctor Soria quiere 50,000 en efectivo, dijo Julián. Le dimos lo último de los avances de la tarjeta de crédito. Si esto no funciona, estamos muertos. Funcionará, insistió Valeria. Redactó el archivo ayer. Paranoia aguda. Demencia con tendencias violentas. Fechó los registros para mostrar un declive de 6 meses. Una vez que la policía vea el archivo, ni siquiera harán preguntas. Solo se lo llevarán. Y una vez que esté en la instalación, agregó Julián, su voz ganando fuerza. Soria lo mantiene sedado. Solicitamos al tribunal la tutela de emergencia. Obtenemos el control del fideicomiso. Pagamos a Inversiones Roble. Era un plan sólido, malvado, cruel y altamente ilegal, pero sólido. Si yo fuera solo un anciano retirado sin recursos, habría funcionado. Habría despertado en una habitación acolchada sin memoria de cómo llegué allí. Pero no era solo un anciano. Yo era el hombre que estaba escuchando.
Levanté mi teléfono y envié un mensaje de texto a un número que había guardado solo como médico. «Está sucediendo esta noche», escribí. «Estén listos». Luego esperé. 2 horas después, llegó el golpe. No fue un golpe cortés. Fue un aporreo. El tipo de golpe que exige entrada. Me puse de pie y alicé mi chaqueta. Revisé el espejo. Me aseguré de parecer calmado, racional. Abrí la puerta. El pasillo estaba lleno. Julián estaba al frente. Estaba dando la actuación de su vida. Tenía lágrimas en los ojos. Estaba retorciéndose las manos. «Papá, por favor», sollozó. «Abre la puerta, solo queremos ayudarte». Detrás de él estaba el doctor Soria. Lo reconocí por las fotos que Ramírez me había mostrado. Era un hombre bajo y sudoroso con un traje barato sosteniendo un portapapeles como si fuera un escudo. Y detrás de ellos había 2 oficiales de policía uniformados y 2 paramédicos con una camilla. «Señor Villalobos», dijo uno de los oficiales dando un paso adelante. «Hemos recibido un informe de que usted es un peligro para sí mismo y para los demás. Tenemos una orden judicial para una evaluación psiquiátrica de emergencia». Miré al oficial. Era joven. Solo estaba haciendo su trabajo basado en las mentiras que le habían contado. «Oficial», dije con calma, «estoy sentado en mi habitación de hotel bebiendo té. ¿Eso le parece peligroso?» «Está escondiendo un arma», gritó Valeria desde la parte trasera del grupo. Se abrió paso hacia el frente. «Nos dijo que tiene una pistola. Dijo que nos iba a disparar y luego a sí mismo. Está escuchando voces. Fue una mentira tan audaz que fue casi impresionante». El doctor Soria dio un paso adelante. Agitó el portapapeles. «Oficial, soy el doctor Soria, el médico de la familia. El señor Villalobos tiene un historial documentado de esquizofrenia paranoide y demencia de inicio temprano. Ha estado sin su medicación durante semanas. Está en un estado de psicosis aguda. Si no lo sedamos ahora, podría romperse». Miré a Soria. «Nunca lo he visto en mi vida», dije. «¿Ven?», le dijo Soria al oficial, sacudiendo la cabeza con tristeza. «No me reconoce. Ha olvidado los últimos 5 años. Es la demencia. Está progresando más rápido de lo que pensábamos». Julián entró en la habitación. Trató de abrazarme. Retrocedí. «Papá, por favor», lloró Julián. «Solo ve con el médico. Cuidarán de ti. No puedo verte sufrir así. Estás viendo cosas que no están ahí». Miré a mi hijo. Miré profundamente en sus ojos. Estaba buscando una pizca de vacilación, un destello de culpa. No había nada, solo cálculo frío y duro. Estaba dispuesto a encerrarme en una prisión química por el resto de mi vida, para poder comprar un yate. Me di cuenta entonces de que el hijo que amaba se había ido. Había muerto hace mucho tiempo, reemplazado por esta criatura vacía. Miré al oficial. «Iré con usted», dije. «No quiero una escena». «Se está resistiendo», gritó Valeria. «Tiene un cuchillo en el bolsillo. Agárrenlo». Los oficiales se tensaron. Uno de ellos puso su mano en su funda. «Señora, retroceda», ordenó el oficial. Levanté lentamente las manos. «Estoy desarmado», dije. «Pueden revisarme». El oficial me palpó. Encontró mi billetera, mi teléfono y un pequeño cuaderno. Sin pistola, sin cuchillo. «Está alucinando», dijo el doctor Soria rápidamente. «Probablemente piensa que está sosteniendo un cuchillo. Necesitamos restringirlo, por su propia seguridad». El oficial parecía dudoso, pero tenía una orden médica. Asintió a los paramédicos. «Restrínganlo», dijo el oficial. Los paramédicos se movieron. Uno de ellos era alto, de hombros anchos, con una máscara cubriendo la mitad de su rostro. Agarró mi brazo. Su agarre fue firme, pero no doloroso. Miré su etiqueta con el nombre. Decía Méndez. Este era mi hombre. Méndez me empujó hacia la camilla. Hizo clic en las correas de cuero alrededor de mis muñecas. Lo hizo con una eficiencia practicada. «Lo siento, señor Villalobos», dijo Méndez, su voz amortiguada por la máscara. «Esto es lo mejor».
Hizo clic en las correas alrededor de mis tobillos. Julián soltó un suspiro de alivio que sonó como un neumático desinflándose. Se secó las lágrimas falsas. «Gracias, oficial», dijo Julián. «Gracias. Lo salvó». Me acosté en la camilla mirando al techo. «Has cometido un error, Julián», dije en voz baja. Se inclinó sobre mí. Su rostro estaba a centímetros del mío. Olía a miedo y mentas. «No te preocupes, papá», susurró para que solo yo pudiera oír. «No recordarás nada de esto por la mañana. Las drogas que Soria te va a dar son muy fuertes». «Adiós, papá». Se puso de pie y asintió a los paramédicos. «Llévenselo». Me sacaron rodando. Bajamos por el ascensor de servicio. El vestíbulo estaba lleno de gente viendo el espectáculo. El millonario loco siendo llevado al manicomio. Me subieron a la parte trasera de la ambulancia. El doctor Soria se subió al frente. Méndez y el otro médico se subieron atrás conmigo. Las puertas se cerraron de golpe. La sirena sonó. El vehículo se tambaleó hacia adelante. Condujimos durante 2 cuadras. Luego la sirena se apagó. Méndez se puso de pie. Bajó la persiana de la ventana para que nadie pudiera ver adentro. Se quitó la máscara. Sonrió. «Esa estuvo cerca, jefe», dijo Méndez. Metió la mano en su bolsillo y sacó una llave. Desbloqueó las esposas en mis muñecas, luego mis tobillos. Me senté y me froté las muñecas. «¿Lo conseguiste?», pregunté. Méndez señaló la pequeña cámara prendida a su camisa de uniforme. «Audio y video de alta definición», dijo Méndez. «Tengo a Soria afirmando que lo trató durante 5 años. Tengo a Valeria mintiendo sobre la pistola. Y tengo a su hijo susurrando que iba a borrar su memoria. Todo está en la nube, señor Villalobos». Miré hacia el frente de la ambulancia donde el doctor Soria estaba sentado con el conductor. «¿El conductor sabe?», pregunté. «El conductor es mi primo», dijo Méndez. «¿Y Soria?». «Soria piensa que lo llevamos a su clínica privada en el condado. Está contando sus $50,000 ahora mismo». «¿A dónde vamos realmente?», pregunté. «Vamos a la casa de seguridad», dijo Méndez. «Ramírez está esperando allí. Tiene un notario y un juez en espera. Vamos a procesar esta evidencia esta noche». Miré por la pequeña ventana en la puerta trasera. Las luces de la ciudad se desvanecían. «¿Qué hay de Soria?», pregunté. Méndez sonrió. Alcanzó una bolsa médica. Sacó una jeringa. «El conductor se va a detener en 5 minutos para una revisión mecánica», dijo Méndez. «Vamos a ofrecerle al buen doctor una botella de agua. Parece sediento. Cuando despierte, estará en una estación de policía con una confesión ya escrita para que la firme». Asentí. Era despiadado. Era necesario. Nos detuvimos en un callejón. Las puertas traseras se abrieron. Salí de la ambulancia como un hombre libre. Soria estaba en el asiento delantero desplomado contra la ventana profundamente dormido. Caminé hacia él. Tomé el portapapeles de su regazo. Miré el archivo médico falso que creó. Era una obra de ficción, una obra maestra de fraude. Me quedé con el portapapeles. Era evidencia. «Llévenlo a la estación», le dije a Méndez. Vi la ambulancia alejarse, me quedé solo en el callejón. Respiré hondo. Mi hijo pensaba que estaba atado a una cama babeando en camino a una lobotomía química. Pensaba que el tablero estaba limpio. Pensaba que había ganado. Estaba a punto de empezar a celebrar. Empezaría a gastar dinero que no tenía. Empezaría a vender activos que no poseía. Se descuidaría. Saqué mi teléfono del bolsillo. Marqué a Ramírez. «La fase 3 está completa», dije. «Estoy bajo tierra». «Excelente», dijo Ramírez. «Julián acaba de publicar una actualización de estado». Con el corazón roto pero aliviado. «Papá finalmente está recibiendo la ayuda que necesita». «Está celebrando», dije. «Lo está», confirmó Ramírez. «Acaba de programar una subasta. Está vendiendo la colección de antigüedades del patrimonio. Mañana por la noche, en la mansión. Una subasta», repetí. «Ilegal, no autorizada, y completamente pública». «Perfecto», dije. Miré el horizonte de la ciudad. «Déjelo vender»,
dije. Deje que reúna a los compradores. Deje que se pare en el podio y piense que es el rey del mundo. Estaré allí, Ramírez. Sí, Héctor. Consígame una máscara. Voy a comprar algunas antigüedades. Colgué. No solo iba a detenerlo, iba a dejar que construyera su propia ejecución pública. Y yo iba a ser quien tirara de la palanca. El juego no había terminado. La trampa acababa de cerrarse de golpe. Y mi hijo era el que estaba dentro de la jaula. La grava del camino de entrada crujió bajo los neumáticos del sedán negro que había alquilado para la noche. Desde el asiento trasero, observé la procesión de autos de lujo serpenteando hacia la mansión. Bentleys, Ferraris, algunos Rolls Royces antiguos. Mi hijo ciertamente había logrado atraer a los buitres. Eran el tipo de personas que olían sangre en el agua y venían nadando con billeteras abiertas, ansiosos por limpiar el cadáver de un patrimonio moribundo, antes de que las autoridades legales pudieran intervenir. Me ajusté la máscara de seda en mi cara. Era un tema de máscaras. Un toque pretencioso añadido por Valeria para hacer que la liquidación ilegal de los activos de mi exesposa se sintiera como una gala de alta sociedad. Jugaba perfectamente a mi favor. Para ellos, yo era solo otro postor anónimo, una billetera sin rostro en un smoking. Para mí, yo era el verdugo llegando para el acto final. Salí del auto. El aire de la noche era fresco. La mansión estaba iluminada como un árbol de Navidad, cada ventana brillando con música derramándose sobre el césped. Parecía viva, parecía festiva, pero yo sabía que los cimientos se estaban pudriendo. Subí los escalones mostrando una invitación digital en mi teléfono que Ramírez había fabricado para mí. El guardia de seguridad, un contratista privado que no conocía mi cara, me dejó pasar. Dentro, la casa que una vez compartí con Elena se había transformado en un mercado. Los muebles estaban empujados contra las paredes. Se habían erigido vitrinas en el centro del salón de baile. Los camareros circulaban con bandejas de champán pisando los fantasmas de mis recuerdos. Vi a Julián inmediatamente. Estaba de pie en una plataforma elevada en el extremo lejano de la sala, sosteniendo un micrófono. Parecía maníaco. Sus ojos brillaban, demasiado brillantes, y sus movimientos eran espasmódicos. Llevaba un smoking que reconocí. Era mío, una pieza a medida que había dejado en el armario hace 5 años. Le quedaba apretado en el pecho, tensando los botones. Literalmente estaba tratando de llenar los zapatos de su padre y fallando. Valeria estaba trabajando con la multitud, su risa chillona y artificial. Estaba cubierta con las joyas de Elena, una gargantilla de diamantes, aretes de zafiro, artículos que estaban específicamente listados en el fideicomiso como activos no líquidos destinados a la preservación. Estaba usando evidencia. Tomé un vaso de agua de una bandeja que pasaba y me moví al borde de la habitación, mezclándome con las sombras. Necesitaba esperar. Necesitaba que él cometiera el crimen completamente. La intención no era suficiente. Necesitaba la transacción. Damas y caballeros, la voz de Julián retumbó en los altavoces. Bienvenidos a la venta de patrimonio del siglo. Esta noche estamos ofreciendo artículos que nunca antes han sido vistos por el público. Tesoros recolectados a lo largo de una vida construyendo un imperio. Y recuerden, esta noche es efectivo y entrega inmediata. Sin rastros de papel, solo pura adquisición. Una ola de risas emocionadas recorrió la multitud. Sabían que era ilícito. Eso era parte del atractivo. Estaban comprando bienes robados y no les importaba. La subasta comenzó. Fue un frenesí. Un juego de jarrones Ming se fue por $40,000. Una alfombra persa tejida a mano en el siglo XIX se fue por $60,000. Julián estaba prácticamente vibrando. Estaba haciendo los cálculos en su cabeza, calculando cuántas deudas podía pagar, cuánto podía quedarse. Pensaba que era libre. Pensaba que su padre estaba atado a una cama en una habitación acolchada babeando en una almohada, mientras él vendía el legado familiar. Esperé hasta que se reveló la pieza central.
2 hombres lucharon para llevar un gran lienzo cubierto al escenario. Julián arrancó la tela de terciopelo con un floreo. La multitud jadeó. Era La Soledad, una pintura que Elena había comprado en Viena hace 30 años. No era solo arte, era un pedazo de historia. Y más importante aún, era el único artículo que Elena había designado explícitamente en su testamento para ser donado a la Galería Nacional. Estaba clasificado como un activo cultural protegido. Venderlo a un comprador privado no era solo robo, era un delito federal que involucraba el tráfico de propiedad cultural protegida. La puja comienza en $500,000, anunció Julián, su voz temblando de codicia. $500,000, gritó una voz desde el frente. $600,000, gritó otro. Di un paso adelante. Levanté mi mano. $1,000,000, dije. La sala se quedó en silencio. Las cabezas se giraron. El número colgó en el aire pesado e innegable. Julián entrecerró los ojos hacia las luces tratando de ver quién había hablado. $1,000,000, repitió Julián, su voz quebrándose. ¿Escucho 1.1? Nadie habló. $1,000,000 era un precio alto por una pintura robada, incluso para esta multitud. A la 1, dijo Julián, sudando ahora. A las 2. Vendido al caballero de la máscara negra por $1,000,000. El mazo bajó. El golpe hizo eco como un disparo. El crimen estaba completo. Había aceptado la oferta. Había acordado la venta. Caminé hacia el escenario. La multitud se apartó para mí. Me moví con el paso firme y pesado de un hombre que sabe exactamente a dónde va. Señor, por favor suba para liquidar el pago, dijo Julián, sonriendo. Extendió una mano. Estaba temblando. Estaba imaginando su libertad. Subí los escalones. Me paré cara a cara con mi hijo. Liquidaré el pago, Julián, dije. Se congeló. La sonrisa murió en sus labios. Sus ojos se abrieron de par en par. Conocía esa voz. Era la voz que le había contado cuentos antes de dormir. La voz que le había enseñado a andar en bicicleta. La voz que había tratado de silenciar con un diagnóstico médico falso. Papá, susurró. Me quité la máscara de seda. La dejé caer al suelo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Algunos de los invitados me reconocieron. Los susurros comenzaron de inmediato. ¿No se supone que está en un hogar? Pensé que estaba loco. No estoy loco, Julián, dije. Mi voz amplificada por el micrófono que él todavía sostenía. Pero estoy muy, muy decepcionado. Tú fuiste llevado. Tartamudeó Julián, retrocediendo hasta golpear el caballete, sosteniendo la pintura. El doctor Soria dijo. El doctor Soria está actualmente bajo custodia federal, dije con calma. Y en unos 30 segundos te unirás a él. Julián miró alrededor de la habitación buscando una salida, buscando un aliado. Miró a Valeria. Ella se había congelado cerca de la torre de champán, su cara pálida como las perlas alrededor de su cuello. No puedes hacer esto, siseó Julián. Esta es mi casa. Estas son mis cosas. Saqué un documento de mi bolsillo interior. Esta es la lista de inventario del Fideicomiso de Protección Elena Villalobos. Dije sosteniéndolo para que la sala lo viera. Cada artículo vendido esta noche está listado aquí, y esta pintura está designada como un activo de patrimonio nacional. Venderla privadamente es una violación de la ley de propiedad robada. Me volví hacia la multitud. Para cualquiera que haya comprado un artículo esta noche, sugiero que lo deje donde está. La posesión de bienes robados es un delito grave. Si salen por esa puerta con tan solo una cuchara de plata, serán procesados. El pánico fue instantáneo. Los buitres no querían pelear. Querían presas fáciles. Dejaron caer jarrones. Abandonaron alfombras. Corrieron hacia las salidas empujando y empujando para alejarse de la escena del crimen. Julián agarró mi brazo. «¡Papá! ¡Detente!», gritó. «Me estás arruinando. Necesito este dinero. Me van a matar». Miré su mano en mi brazo. «Suéltame», dije.
No me soltó. Apretó su agarre. Sus ojos estaban salvajes. Metió la mano en su bolsillo. No sabía si tenía un arma. No me importaba. De repente, las vidrieras en el frente del salón se rompieron hacia adentro. Granadas aturdidoras detonaron en el vestíbulo. El sonido fue ensordecedor. El humo llenó el aire. ¡Policía Federal! ¡Al suelo! Ramírez no solo había llamado a la policía local, había llamado al grupo de trabajo federal que se ocupaba del robo de arte y fraude. La investigación sobre el doctor Soria y el falsificador de documentos los había llevado directamente aquí. Agentes con equipo táctico invadieron la sala. Julián gritó, trató de correr. Logró dar 3 pasos antes de que un agente lo derribara. Vi a mi hijo golpear el suelo. Vi cómo le ataban las manos a la espalda con precintos. Lo vi retorcerse y gemir como un niño teniendo una rabieta. Su cara presionada contra el piso de parquet que yo había instalado hace 20 años. Valeria trató de mezclarse con los invitados que huían. Trató de escabullirse por la puerta lateral, pero un agente la estaba esperando. «Señora Villalobos», dijo el agente, «tenemos una orden de arresto en su contra por conspiración para cometer fraude y robo de identidad». La esposaron. Los diamantes que llevaba brillaban bajo las luces tácticas. Me quedé solo en el escenario junto a la pintura. La sala se vació hasta que quedaron solo los agentes, los sospechosos y yo. Un agente se me acercó. «¿Señor Villalobos?», preguntó. «Soy Héctor Villalobos», dije. «Soy el fideicomisario. Aseguramos el perímetro. Los sospechosos están bajo custodia. Necesitaremos una declaración». Miré a Julián. Lo estaban levantando. Estaba llorando. Mocos corrían por su cara. Me miró. «Papá, ayúdame. Diles que fue un error. Diles que no sabía». Bajé los escalones. Caminé hacia él. Me incliné cerca. «No puedo ayudarte, Julián», dije suavemente. «El fideicomisario ha denegado tu solicitud. Eres un monstruo», gritó mientras lo arrastraban por la puerta. «Tú planeaste esto. Tú me tendiste una trampa». «No te tendí una trampa, hijo», dije a su espalda mientras se alejaba. «Solo dejé que fueras tú mismo». Las pesadas puertas de roble se cerraron de golpe. El silencio volvió a la mansión. Miré alrededor al caos. Las sillas volcadas, el champán derramado, los escombros de una vida construida sobre la codicia. Ramírez entró por la entrada lateral flanqueado por 2 agentes más. «Está hecho», dijo Ramírez. «¿Lo está?», pregunté. Asintió. «Enfrentan 20 años, mínimo. Los cargos federales por el robo de arte son duros, más el fraude, más el intento de secuestro con respecto a su internamiento médico. No saldrán pronto». Sentí una ola de agotamiento golpearme. No fue triunfo, fue solo una pesada fatiga gris. «Necesito un trago, Ramírez», dije. Caminé hacia el bar en la esquina. Encontré la botella de whisky que Julián había estado bebiendo. Era un single malt de 18 años. Serví 2 vasos. Le entregué uno a Ramírez. «Por Elena», dije. Ramírez chocó su vaso contra el mío. «Por Elena, señor». Bebí. El ardor se sintió bien, se sintió real. Pero mientras el calor se extendía por mi pecho, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto, de Valeria. Debió haber logrado enviarlo justo antes de que le quitaran el teléfono. Miré la pantalla. «¿Crees que ganaste?», escribió. «No sabes todo. Revisa la caja fuerte en el dormitorio principal. Julián no solo vendió el arte, vendió la única cosa que realmente te importa». Miré las palabras. La caja fuerte. Elena guardaba sus diarios personales allí, las cartas que nos escribimos cuando éramos jóvenes, las cosas que no tenían valor monetario pero valían más para mí que todo el patrimonio. Corrí escaleras arriba, ya no me sentía como un anciano. Sentí un pánico frío. Irrumpí en el dormitorio principal. La caja fuerte estaba abierta, estaba vacía. Habían vendido mis recuerdos. Me desplomé en la cama, había ganado la guerra, había destruido a mis enemigos. Pero mientras miraba la caja de acero vacía, me di cuenta de que en una guerra entre padre e hijo no hay ganadores,
Solo hay sobrevivientes. Y yo había sobrevivido. Pero el costo estaba aumentando. El silencio que siguió a la redada en la mansión no duró mucho. Sabía que no lo haría. Los cargos federales son pesados. Pero el sistema legal es una bestia lenta. Y los fiadores siempre están hambrientos de negocios. 3 días después de ver a mi hijo y a su esposa siendo arrastrados esposados, estaban de vuelta en la calle. Habían entregado sus pasaportes, llevaban monitores de tobillo, pero eran libres. Por ahora. Me senté en mi habitación de hotel mirando el teléfono. No estaba esperando una disculpa. Estaba esperando el colapso inevitable. La presión hace cosas extrañas a las estructuras que no están construidas según el código. Encuentra las grietas, las ensancha. Y el matrimonio entre Julián y Valeria no era más que fracturas finas mantenidas unidas por la codicia y laca para el cabello. Mi teléfono sonó el martes por la noche. No era Julián, era Valeria. Contesté al primer timbrazo. No dije hola, solo escuché. Héctor, susurró. Su voz temblaba. Carecía de la calidad de actuación teatral que solía proyectar para sus seguidores. Esto sonaba a miedo crudo y sin filtrar. Héctor, necesito verte. A solas. Por favor, no le digas a Julián. Miré el dispositivo de grabación que ya había configurado junto al teléfono. ¿Por qué me reuniría contigo, Valeria?, pregunté. Acabas de intentar vender mi herencia familiar al mejor postor. Porque puedo darte a Julián, dijo ella. Las palabras colgaron en el aire. Frías, afiladas, precisas. Nombré un lugar, un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad, lejos de los clubes de campo y las miradas curiosas de su círculo social. Un lugar donde los camioneros comían pastel de carne en la barra, y a nadie le importaba quién eras o qué llevabas puesto. Llegué 10 minutos antes. Me senté en una cabina cerca del fondo. Pedí un café negro. Valeria entró con una sudadera con capucha y jeans. Se veía pequeña, se veía ordinaria. Los diamantes se habían ido, incautados como evidencia. La arrogancia se había evaporado, dejando atrás a una mujer aterrorizada que se daba cuenta de que estaba a punto de ir a prisión por mucho tiempo. Se deslizó en la cabina frente a mí. No pidió nada. Solo envolvió sus manos alrededor de un vaso de agua como si fuera un salvavidas. «Está loco, Héctor», comenzó, sus ojos recorriendo la habitación. «Julián está fuera de sí. Me está culpando de todo. Le dijo a su abogado que yo planeé la subasta. Está tratando de tenderme una trampa. Tomé un sorbo de café. No dije nada. Dejé que el silencio se extendiera. En mis años negociando contratos con sindicatos del acero, aprendí que si te quedas callado el tiempo suficiente, la otra persona llenará el vacío con la verdad. No sabía sobre la falsificación, dijo, las palabras saliendo atropelladamente ahora. No sabía que firmó tu nombre en los documentos del préstamo. Pensé que tenía permiso. Pensé que estaba manejando el fideicomiso legítimamente. Solo era una esposa apoyando a su marido. Era una mentira. Sabía que era una mentira. Tenía las grabaciones de ella planeando la audiencia de capacidad mental. Sabía que ella era la arquitecta de la mitad de sus esquemas, pero asentí lentamente. «Continúa», dije. «Puedo testificar», susurró, inclinándose sobre la mesa grasienta. «Puedo contarle todo a los federales. Sé dónde escondió el efectivo de las primeras ventas. Sé sobre las cuentas en el extranjero que trató de abrir. Puedo darles un mapa para enterrarlo». «¿Y qué quieres a cambio, Valeria?», pregunté. «Quiero salir», dijo. «Quiero que hables con el fiscal. Diles que cooperé. Ayúdame a conseguir un trato». «¿Y?» dudó. La codicia todavía estaba allí acechando detrás del miedo como una cucaracha en las paredes. «Y necesito dinero», dijo. «Solo lo suficiente para empezar de nuevo». 50,000. «Eso no es nada para ti ahora. Tienes millones. Dame 50,000 y te entregaré a tu hijo en bandeja de plata». La miré. Miré a esta mujer que había jurado amar y cuidar a mi hijo. Esta mujer que había vivido en mi casa, comido en mi mesa
y me había llamado papá cuando quería un auto nuevo. Estaba vendiendo a su esposo por el precio de un sedán de gama media. Estás ofreciendo destruir a Julián para salvarte a ti misma, aclaré. Estás ofreciendo enviar al hombre con el que te casaste a una prisión federal para que puedas evitar las consecuencias. Él va a ir a prisión de todos modos, espetó ella, su voz elevándose. ¿Por qué debería hundirme con él? Es un perdedor, Héctor. Sabes que lo es. Nunca ganó un centavo en su vida. Apostó nuestro futuro. Me arrastró a este lío. Soy una víctima aquí. Metí la mano en mi bolsillo. Saqué mi teléfono. Lo puse sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. ¿Es esa tu oferta final?, pregunté. Intercambias a Julián por 50,000 y una buena palabra con el fiscal del distrito. Sí, dijo ella. Sí. Solo dame el dinero. Levanté mi teléfono. Detuve la aplicación de grabación. No traje dinero, Valeria, dije. Su cara cayó. ¿Qué dijiste? No dije nada, la corregí. Solo escuché. Y creo que te he escuchado suficiente. Me puse de pie. Arrojé un billete de $5 sobre la mesa para el café. Eres un testigo, Héctor, sisió, agarrando mi manga. ¿Me escuchaste? Teníamos un trato. No teníamos un trato, dije, apartando mi brazo. Tuvimos una conversación, y ahora voy a compartir esa conversación con la única otra persona que necesita escucharla. Salí del restaurante. El aire de la noche se sentía limpio en comparación con la atmósfera dentro de esa cabina. Me senté en mi auto. Abrí el archivo de audio. Lo edité rápidamente, cortando el silencio, dejando solo su voz, su traición, su precio. Guardé el archivo. Abrí mis mensajes. Encontré el contacto de Julián. Actualmente se alojaba en un motel barato cerca del aeropuerto, con prohibición de regresar a la mansión por orden judicial. Probablemente estaba sentado allí ahora mismo, aterrorizado, esperando que su esposa volviera con una solución. Adjunté el archivo. Escribí un mensaje corto. Ella te valora en $50,000, hijo. Pensé que deberías saberlo. Presioné enviar. Vi la barra de progreso. Enviando. Enviado. Entregado. Arranqué el motor. No me alejé inmediatamente. Esperé. 5 minutos después mi teléfono sonó. Era Valeria. Rechacé la llamada. Luego llegó un mensaje de texto de Julián. Era solo una cadena de maldiciones incoherentes. Luego un segundo mensaje. Ella está muerta para mí. Dejé el teléfono. La alianza estaba rota. Las dos personas que habían conspirado para destruir mi vida ahora estaban en guerra entre sí. Ya no estarían conspirando contra mí. Estarían demasiado ocupados tratando de arrancarse la garganta el uno al otro. Conduje de regreso al hotel. Sentí una piedra pesada en mi estómago. No era culpa. Era la finalidad de todo. Acababa de cortar el último lazo entre ellos. Me había asegurado de que cuando fueran a juicio tuvieran abogados defensores separados. Tendrían historias contradictorias. Destruirían la credibilidad del otro en el estrado. Era la estrategia legal más efectiva que el dinero podía comprar. Y solo me costó una taza de café. Pero mientras conducía por las calles de la ciudad, no pude evitar recordar el día en que se casaron. Recordé la forma en que Julián la miraba cuando caminaba hacia el altar. Se había visto tan feliz, tan seguro. No sabía que se estaba casando con una mercenaria. Y yo no sabía que estaba criando a un tonto. Estacioné el auto. Subí a mi habitación. Había una cosa más que tenía que hacer. Llamé a Ramírez. Licenciado, dije. Acabo de enviarle un archivo de audio. Lo recibí, dijo Ramírez. Es brutal, Héctor. Es necesario, dije. Envíelo al fiscal del distrito. Dígales que la señora Dawson se me acercó para solicitar un soborno a cambio de testimonio. Va a su carácter. Mata cualquier acuerdo de culpabilidad que ella pueda intentar cortar más tarde. Se está asegurando de que ella también vaya a prisión, dijo Ramírez. Ella fue quien sugirió la instalación mental, Ramírez, le recordé. Ella fue quien quería encerrarme. Solo estoy devolviendo el favor. Entendido, dijo Ramírez. Lo presentaré por la mañana. Colgué. Me serví un vaso de agua. Mis manos estaban firmes. El castillo de naipes se había caído.
Ahora solo tenía que barrer los escombros. Pero conocía a mi hijo, conocía a Julián. Era débil, sí, pero también era volátil. Acababa de perder su fortuna, había perdido su libertad, y ahora había perdido la lealtad de su esposa. No tenía nada más que perder. Y un hombre sin nada más que perder es la cosa más peligrosa del mundo. Fui a la puerta de mi habitación de hotel, revisé el cerrojo, puse el seguro. Empujé una silla pesada frente a la puerta. Era un instinto viejo, un hábito de supervivencia. Tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Julián no se iba a ir en silencio, iba a explotar, y yo era la zona cero. Me senté en la silla de cuero de la oficina del licenciado Ramírez, en el piso 42. La ciudad se veía pequeña desde aquí arriba. Se veía manejable. Deseaba que mi vida se sintiera igual. Ramírez estaba caminando de un lado a otro. Sostenía una tableta en su mano. Su rostro estaba pálido. «Héctor, ¿ha visto las noticias?», preguntó. Negué con la cabeza. No quería ver las noticias. Quería firmar las declaraciones finales e irme a dormir una semana. Julián volvió al motel, dijo Ramírez. Mandó a Valeria al hospital. Me congelé. Mi mano flotó sobre la pluma. ¿Está viva?, pregunté. Está en condición crítica, dijo Ramírez. Mandíbula rota, costillas fracturadas. La golpeó Héctor. La golpeó casi hasta matarla, y luego corrió. La policía tiene una orden de búsqueda y captura sobre él. Está armado y es peligroso. Dejé la pluma. No está corriendo, dije. Ramírez me miró. ¿Qué? No está corriendo, repetí. No tiene a dónde ir, no tiene dinero, no tiene pasaporte, no tiene amigos. Entonces, ¿dónde está? Viene aquí, dije. ¿Cómo lo sabe? Porque piensa que soy la fuente de su dolor, dije. Piensa que si corta la cabeza de la serpiente, el cuerpo dejará de moverse. Viene a terminar esto.